Cerramos el día de hoy con la conferencia a cargo de don Luis Umaña, que lleva por título Proceso de encuadernación del libro de actas del Ayuntamiento de Cartago. Procedo a presentarles a don Luis. Don Luis es diseñador gráfico, restaurador de libros y de documentos antiguos. En el campo del diseño gráfico inició sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica y como diseñador ha trabajado en diferentes espacios, como en diseño publicitario en el periódico La Nación, que es para los que nos ven desde fuera un medio bastante importante aquí en Costa Rica, diseñador de la revista Tambor, que era una revista infantil, director gráfico en la revista Guide, diseñador gráfico en Líneas Básicas, director gráfico en esta misma empresa, diseñador freelance, y en el año 2009 don Luis da el paso de crear su propio taller de restauración que lleva por nombre El Diario de los Viajes. En el 2019, además, nace una sede del Diario de los Viajes en Corda, Coplico, Ciudad de México. Y ha recibido varios premios a lo largo de su carrera. En 1996 recibió el premio Lo Mejor de la Industria Gráfica al mejor diseño por el libro The Making of a Dream sobre el Hotel Marriott, y en 1997 ganó el mismo premio por el libro Barceló Hotels. Entre sus obras más representativas en el campo de la restauración se encuentra la reencuadernación del libro de sesiones de Cartago de 1821, que es sobre lo que versa la conferencia de hoy. También la restauración del libro azul, que es una obra que data de 1916. La reparación de una primera edición de El Principito en 1943, esta obra, y un libro homenaje para el Papa Francisco. La conferencia de don Luis está grabada en video, entonces procedemos ahora a disfrutar de la presentación de don Luis Umaña, al regreso de lo cual volveríamos para hacer el cierre del día de hoy. Dado que no lo tenemos a él de manera presencial, no contaríamos en esta ocasión con espacio para responder preguntas. Les invitamos a disfrutar del video a continuación. Hola, soy Luis Umaña, me dedico a la restauración de libros y documentos antiguos en mi taller de encuadernación El Diario de los Viajes. A lo largo de más de 10 años me he especializado en la recuperación de técnicas ancestrales de encuadernación de diferentes épocas y de diferentes regiones, al punto de que en 2019 fui convocado por el Archivo Nacional para integrar un equipo multidisciplinario dedicado a la restauración y reencuadernación del libro de sesiones del Ayuntamiento de Cartago de 1821, que incluye entre sus páginas el Acta de Independencia de Costa Rica del 29 de octubre de ese mismo año. En este documental van a ver la parte que me compete en cuanto a la reencuadernación del libro de sesiones de acuerdo a la apariencia original de la época de hace 200 años, a partir del material restaurado por la Universidad de Costa Rica y el Archivo Nacional. Lo primero que había que hacer para iniciar el proceso de restauración era investigar el estilo de encuadernación y los usos de color de la época. Y gracias a que el señor Carlos Pacheco, artista emérito del Departamento de Restauración del Archivo Nacional, pude tener acceso a los libros de esa época. Y pues hubo información importantísima, por ejemplo, en cómo determinar los usos de color para los marmoleados que había que confeccionarse para este libro, los cuales fueron encargados a Amanda López. Ella se especializa en este tipo de papeles marmoleados, y determinamos un uso de color más bien
muy característico de esa época, con tonos de verdes, amarillos, terracotas, blancos, y no con patrones clásicos, sino más bien un efecto más libre en cuanto a goteos. Ya con esta comisión, Amanda empezó a hacer pruebas de color, los traía a mi taller, el diario de los viajes, y aquí los veíamos entre Pacheco y yo. Otra cosa que era necesario era desinfectar las pieles que íbamos a utilizar para el estuche de conservación y para forrar las tapas. Estas pieles fueron preparadas por Tenería El Molino de Cartago con los mismos colores que eran empleados en esa época, un color, lo que llamamos color café carmelita. Y también el doctor Darío Chinchilla, doctor en química de laboratorios NatureTech, colaboró con unos químicos que son para desinfectar las pieles y para evitar infestaciones a futuro. Esta aplicación fue por medio de aerosol en las 4 pieles que fueron donadas por la Tenería del Molino. Entonces, pues es un químico bastante fuerte, preparado especialmente para esta ocasión, a partir de fórmulas originales de los laboratorios NatureTech, y que nos va a garantizar que a futuro esta piel no vaya a ser responsable de la contaminación del contenido, pues es el libro de actas de 1821. Una vez que el libro fue desensamblado, fue desarmado, tocó la tarea de la Universidad de Costa Rica y del Archivo Nacional de restaurarlo y de desinfectarlo, y ese fue el material que me entregaron. Aquí podemos ver en la imagen pues los folios, 18 cuadernillos en total, ya una vez que fueron desinfectados, que fueron remendados también. Y aquí lo vemos, pues ya en posición en el bastidor, fue cosido, lo cosí con una técnica tradicional que empieza a desarrollarse allá durante la época del medievo y ya es más depurada hacia 1600. Aquí podemos ver los papeles marmoleados que preparó Amanda. Toda esta investigación y toda esta preparación previa fue durante los meses de confinamiento, pues entonces había muchísima más oportunidad de trabajar y de investigar. Por supuesto que este trabajo generó muchísima curiosidad entre los mismos participantes del archivo, los mismos miembros del archivo, entonces era muy entretenido estar haciendo este proceso allá en el archivo, en el ambiente controlado, a la vez que el personal del archivo del Departamento de Restauración y de Conservación se acercaban para ver qué estaba pasando y pues ya hacían sus consultas interesantes, porque aunque ellos enfrentan este tipo de trabajos todos los días, pues es una ocasión única poder trabajar en lo que es el libro que conserva el Acta de Independencia, nuestra acta de nacimiento como país. Como les decía, la técnica para coser este libro, de acuerdo a cómo se usaba hace unos 200 años, era en bastidor o en telar, a 5 nervios y con papeles marmoleados que en este caso no iban a ser pegados directamente al libro. Una de las cosas que se determinó era que el papel estaba muy frágil como para añadir otros documentos por medio de pegamentos, no importaba si fuera pegamento a la usanza de la época o pegamento polivinílico. Entonces había que determinar un procedimiento nuevo de cómo generarle cajos a un libro que no se podía martillar. Los cajos se obtienen a partir del batido o martillado del libro, y pues uno no va a batir el libro de Independencia, entonces había que desarrollar esta técnica y por medio del añadido de una tela, aquí la podemos ver en color rosado, una tela que se proyectara hacia los extremos unos milímetros, el mismo ancho de la tapa, y que iba a ser cosida simultáneamente mientras se cosían los cuadernillos. Entonces esto nos permitía generarle cajos falsos sin necesidad de maltratar el libro. Igual, mismas técnicas a la manera tradicional en cuanto a la perforación de orificios a través de los cuales va a pasar el hilo para sujetarlo a los cordoncillos, utilizando una cuna que pues fabriqué con maderas antiguas. A mí me gusta mucho trabajar con maderas antiguas de casas que han sido demolidas, y esta madera tenía la particularidad de que tenía 100 años, pues entonces preparé esta cuna basiquísima, tan sencilla, y esto pues allá quedó en el Archivo Nacional
Y pues con una pieza metálica con la separación de los orificios pues bien marcada, entonces nos iba a evitar que hubiese variantes en cuanto a las perforaciones cuadernillo por cuadernillo. Ya aquí vemos el bastidor con sus 5 cordones montados y podemos ver la tela preparada específicamente para la ocasión, adherida a un papel para evitar deformaciones. Es una tela tratada y es un papel libre de ácido. Entonces aquí podemos ver también por dentro el montaje de las hojas conforme las iba cosiendo en los cuadernillos, y pues requería ahí del uso de unas pinzas, de unas prensas para sostener las hojas abiertas. Normalmente colocamos una plancha de hierro, pero en este caso había que mantener la hoja completamente abierta, pues teníamos la tela que se proyecta, aquí la podemos ver, hacia arriba casi que la totalidad del ancho de la página. Y simultáneo, pues en la parte de abajo ahorita no lo podemos ver, está cosido el primer juego de guardas, y una vez que se concluía el trabajo, aprovechaba la costura del último cuadernillo para añadir el otro juego de guardas. Topábamos con el inconveniente de que había que reintegrar los pequeños documentos que había encontrado Pacheco durante el descosido. Había algunas inserciones de documentos pequeños. Entonces, a la hora de ir cosiendo los nervios por medio de este tipo de costuras, que podemos apreciar que es simplemente que sale la aguja, rodea el cordón y vuelve a entrar al cuadernillo, había que determinar un procedimiento, porque imagínense ustedes que ir sumando papeles de diferente grosor, más pequeños, iba a ocasionar que en alguna parte tuviéramos más grosor en el lomo que en otra. Entonces este es otro de los procedimientos que hubo que determinar para poder reinsertar este tipo de materiales. Todas estas perforaciones por el lado exterior de la tela la hacía tomando la medición para mantener la misma altura de la perforación. Esto porque, como les digo, en algunos casos entre cuadernillo y cuadernillo o dentro de los mismos cuadernillos había que incluir documentos más pequeños que inclusive iban plegados. Entonces, para eso había que medir muy bien la separación. Verán que algunas de las vueltas de hilo están más separadas que otras. Esto se debe a que por allí había inserciones de estos documentos. Podemos ver las líneas celestes donde nos indican que en esos casos había algunos documentos doblados y reinsertados, y podemos ver entonces que hay esa separación entre los cuadernillos para mantenerla uniforme sin que tuviéramos un lomo más ancho arriba que abajo. Una vez terminado el cosido, pues tocó cortar los cordones como es tradicional, y cortar el exceso de la tela, dejando nada más allí una extensión de unos 4 centímetros que se iban a fijar, aquí lo podemos apreciar, al dorso de las guardas de los papeles marmoleados preparados por Amanda. Vemos cómo se comportan. Estos son los colores, como les decía, que habíamos investigado y que obtuvimos. Es un material bastante colorido. Contrario a lo que la gente piensa de que en esa época todo era en blanco y negro, esa es la percepción que tenemos por fotografías y películas viejas, pues era un dominio de color y un uso de color inclusive a veces estridente. Entonces, pues había que respetar esos usos de color en la regeneración, en la reencuadernación de este libro. Otra de las cosas que había que hacer era ponerle las cabezadas que estaban perdidas. No existían las cabezadas en el libro, ni siquiera arriba ni abajo. Entonces, pues hubo que hacer las cabezadas falsas, no se podían bordar directamente en el libro porque todo el proceso era para remendar las perforaciones y los faltantes de papel y no tenía sentido, era contraproducente contra este libro de 200 años e histórico volverle a efectuar perforaciones más allá de las requeridas para la costura. Entonces, este es un procedimiento, bordar las cabezadas falsas en tela, una tela también debidamente tratada, libre de ácido, tela natural, tela de algodón, nada sintético, para respetar el uso original de los materiales de este libro. En cuanto a la confección de las cabezadas, la misma elección, el mismo uso de colores que podemos ver en las guardas. También un proceso que generó
bastante curiosidad. Normalmente en el Archivo Nacional, cuando utilizan cabezadas, son de las cabezadas industriales, de esas que ya vienen bordadas y uno la compra por metros, va cortando los segmentos que necesita y los adhiere. Pero en este caso, como les decía, fue momento de bordar las cabezadas para añadirlas directamente en el lomo, tanto arriba como abajo. Pues aquí estoy pegando una de las cabezadas. Aquí podemos apreciarla ya en posición. Podemos ver también la tela donde ya fue adherida la parte al dorso de la guarda con los excesos de nervio que quedaron. Ya de vuelta en mi taller para confeccionar lo que era el lomo, la lomera y las tapas, propiamente toda la carpeta. Entonces para eso tuve que desarrollar otro procedimiento porque la piel no podíamos pegarla directamente a los dobleces de los cuadernillos. Era parte de las especificaciones que determinó el equipo que restauró los cuadernillos. Entonces había que generar un procedimiento, así que preparé una lomera muy gruesa a la que posteriormente le carbearía una serie de canales donde quedarían acomodados los nervios. Esto, como les digo, fue en mi taller, el Diario de los Viajes. También para esos días le pedí a los alumnos que no llegaran porque quería concentrarme únicamente en este trabajo, además de que con las restricciones de la pandemia limitaba muchísimo el acceso al taller. Entonces esto facilitó poder concentrarme en la labor, más por el valor histórico que esto tiene. Aquí podemos ver la lomera ya cortada al ancho y allí le estoy adhiriendo nervios falsos, en este caso son de cuero. También desarrollé un procedimiento que era para resaltar los nervios, aunque existen instrumentos como alicates con unas puntas anchas como de pato, o también podemos dejar en tensión el libro con unos cordones para resaltarlos. Pues en este caso no podía trabajar directamente sobre el libro. El libro original, ya una vez restaurado y cosido, no salía del Archivo Nacional. Entonces desarrollé este procedimiento para resaltar los nervios directamente en la lomera a través de la piel, una de las pieles preparadas por la Tenería del Molino. Y fue simplemente dejar esta máquina. Un poco jocosa la anécdota, está inspirada en una máquina de tortura de la época medieval. Y aquí la vemos, ahí estuvo varios días y varias noches haciendo su labor silenciosa, resaltando los nervios. Y aquí podemos ver cómo quedaron. Una vez resaltados los nervios, otro día fue la preparación de los cartones libres de ácido, cartones de los utilizados en el Archivo Nacional para conservación. Y bueno, pegados directamente sobre las telas, ya sobre las pieles debidamente esterilizadas. Para este caso, el pegamento que utilicé fue polivinílico. En este caso no quería correr riesgos de que de pronto, por utilizar una goma a la manera de la que se utilizara en la época, pues con los años, las décadas, fuera a reaccionar, fuera a provocar descomposición y que se le fuera a transferir al libro. En ese caso, pues lo mejor de lo mejor, pegamento polivinílico, que definitivamente no va a darnos problemas a futuro y además es soluble en agua. Ya de vuelta en el Archivo Nacional con la carpeta, tomando las mediciones con el libro. Les decía, el libro definitivamente no sale del Archivo Nacional, está allí en custodia, en especial por tratarse del acta de nacimiento de Costa Rica, y además es un ambiente climatizado, es un ambiente que te garantiza que los libros no van a sufrir daño ni ningún tipo de documento. Ya allí con las medidas de separación de los nervios, que son estos cordones que quedan expuestos, estoy carbeando los canales en los que van a quedar ocultos los nervios originales para evitar que queden espacios donde se pudiese dar infestaciones, que sería rarísimo porque, como les digo, pues hay todas las previsiones en las bóvedas del Archivo Nacional. Es un ambiente controlado, es un ambiente desinfestado, pero no hay que correrse riesgos. Además de carbear los canales en la lomera, también en los dorsos de la tapa y de la contratapa para acomodar
los excesos de los nervios, como podemos apreciar en esta imagen. Pues es un trabajo de precisión, tampoco quería que fueran a quedar allí algunos excesos que pudieran provocar abultamientos bajo las guardas o que fuera a quedar corto. La idea es que estos excesos permiten también dar agarre entre lo que es el libro a las tapas. Igual, adherencia por medio de pegamento polivinílico. Ahora sí, ya el libro totalmente terminado en cuanto a lo que es su estructura. Faltaba un detalle para darlo por terminado y era la confección del tejuelo. Pero mientras tanto quedó varios días hacia el mes de diciembre de 2020 en las instalaciones en el departamento de restauración que acaban de ver, en una de las prensas, guardado allí en soledad absoluta, únicamente con unos cuantos personeros que llegaban a inspeccionarlo, en particular el señor Pacheco, que estaba encargado de la supervisión de todos los procesos. Aquí podemos ver el libro en una de las prensas y allí permaneció por varios días. Como les digo, estuvo, aquí lo podemos ver, no abrir hasta el 12 de diciembre de 2020, es decir, estuvo como una semana y media allí el libro en solitario, nada más bajo la supervisión de Pacheco y eventualmente alguno que otro funcionario que llegaba. Aquí podemos ver los textos de la primera página, actas del Ayuntamiento de Cartago, pues había que recrear el mismo tipo de caligrafía y como me dedico a la caligrafía, pues les propuse, oigan, hagamos un tejuelo con el mismo tipo de letra, para respetar la época. Entonces, pues había conseguido en México un trozo de pergamino de piel de cabra bien bonito, un color cremoso y muy delgado que fue muy apropiado para este trabajo. Aquí pueden ver donde estoy raspando el lomo para la colocación del tejuelo. Que por cierto, el lomo de este libro, los nervios no están con separaciones equidistantes, es decir, medir el lomo a su alto total y dividirlo entre 6 para obtener los 5 espacios, sino que más bien utilicé el canon de 40 unidades, asignando 7 unidades en la parte de arriba, 9 unidades en la parte de abajo, y los otros 4 nervios espaciados 6 unidades. Entonces obtenemos 7 más 9 más 6 más 6 más 6 más 6 y ahí tenemos la totalidad de las 40 unidades, generando, como lo podemos ver en la foto, que el espacio de abajo entre el primer nervio y la parte baja del libro se vea un poco más grande que el resto. Así visualmente en una biblioteca esta parte no se va a ver tan pequeñilla, sino que le da una compensación visualmente muy elegante. Ya aquí podemos ver el libro terminado, vemos dónde se proyectan hacia afuera algunos de los documentos que había que reinsertar. Podemos apreciar también algunas de las reinserciones de papel preparadas por el señor Pacheco, porque sí, aunque no era un deterioro terrible, que faltaran grandes secciones, pues sí faltaban los bordes por el uso del libro. A lo largo de las décadas, imaginen, son 200 años de historia en un solo libro, pues sí tenía algunos maltratos. Aquí podemos ver el tejuelo ya en su locación y ese mismo tipo de letra lo usé en otro pergamino que pegué en la tapa del estuche de conservación que podremos ver en algunas imágenes. El color de la tinta, sepia, imitando el color de la tinta ferrogálica de la época. Aquí podemos ver los marmoleados de Amanda. Me decían algunas personas, bueno, nos hacían los comentarios en general a Pacheco y a mí de que por qué esos usos de color, que por qué no utilizamos los colores de la bandera. Bueno, es que en este libro se encuentra el acta de nacimiento de Costa Rica, el acta de independencia, es decir, antes de eso no existía Costa Rica como país, por consiguiente no existía la bandera. Entonces, pues era contraproducente, era anacrónico utilizar los colores de la bandera acá.
Otra de las observaciones era en cuanto a los usos de color tan brillantes, pero es que es por la percepción, como les decía anteriormente, que tiene la gente a partir de películas y de fotografías viejas en cuanto a los usos de color del pasado. El pasado no era en blanco y negro, no era en color blanco y sepia, era como podemos ver aquí en las mismas cabezadas, era un mundo a full color. Desde el Big Bang es un mundo a full color y así se usaba en esa época. Entonces son colores muy audaces. Y me hacía un comentario una chica en México, Alicia, me decía que pues, eso no lo habíamos previsto y fue muy linda esa observación hecha desde otro país, desde México, que de alguna manera allí están también los colores de nuestra naturaleza, los colores exuberantes de la naturaleza de Costa Rica, de su follaje, de sus flores, de sus cortezas, de las hojas. Aquí podemos ver el estuche de conservación, vemos el acta de independencia afuera del libro. ¿Esto por qué? Determinamos que era mejor conservar el acta por fuera del libro, pero no separada del libro. El libro es un nicho histórico, igual como cuando un arqueólogo está excavando una tumba, conserva toda la tumba, todo lo contenido en la tumba. Había que conservar el libro porque tiene todo ese valor que nos da una fotografía de ese año de 1821 sobre el acontecer en Cartago, pero el acta no era conveniente volverla a su sitio de origen, precisamente para darle un poco más de protección, para tener la oportunidad de estarla revisando cada 6 meses. De esta labor se encarga el señor Pacheco, es el único que va a estar teniendo la oportunidad de ver este libro, porque uno no quiere exponerla más. Ya bastante sufrió este libro y muchísimo más sufrió el acta de independencia con la exposición que se hizo a lo largo de 200 años. Entonces, este estuche de conservación, que está basado en los protocolos dictados por el libro Estuches de Conservación de la Librería del Congreso de los Estados Unidos, y son los mismos protocolos que se utilizan en el Archivo Vaticano, pues este estuche tiene 2 recursos internos, además de donde se guarda el libro, tiene 2 gavetas internas, una donde va a estar guardada el acta de independencia y otra gaveta donde van a estar guardados los protocolos que describen todos los procedimientos que se hicieron por parte de la Universidad de Costa Rica, por parte del Archivo Nacional y por mi parte en el Diario de los Viajes y en presencia en el Archivo Nacional. Este estuche está confeccionado a base de cartón del que utilizan en el Archivo Nacional, libre de ácido, es un cartón especial, pegado en 3 capas con fibras opuestas para evitar deformaciones, es hermético, tiene un recurso que podemos ver, ese rectángulo en la parte inferior de la tapa, es para facilitar la apertura, porque es un estuche que cierra a presión. Entonces, por medio de un palanqueo con los dedos en esta ala que se proyecta hacia afuera, es que abrimos este estuche. Internamente, aquí podemos apreciar dónde está acomodado el libro, en la primera urna, digamos, y abajo vemos 2 rectángulos pequeños que son las etiquetas de las gavetas. Allí están las gavetas con sus tiradores. La gaveta de arriba, inmediatamente debajo del libro, es donde se conserva permanentemente el acta de independencia, y abajo guardados los protocolos de la restauración, que es un pequeño folleto donde está toda la descripción. Eventualmente tengo entendido que habrá otro tipo de material que se va a guardar acá, un documental grabado en un DVD, va a permanecer allí. Todo esto es información para los investigadores del futuro, pero me refiero como investigadores a restauradores únicamente que tengan que darle algún tratamiento. Entonces aquí en este folleto tienen toda la información, toda la investigación que se hizo, todos los protocolos que se determinaron, todos los procedimientos que se siguieron están allí. Además de que está el DVD conmemorativo del documental que se emitirá en su momento como parte de las celebraciones del Bicentenario. La tela sobre la que descansa el acta de independencia y el libro y los protocolos dentro de las gavetas, esa sí es tela sintética, es seda, pero no es natural, esa es sintética, pues no queremos que la fibra natural del acta de independencia repose sobre otra fibra natural que eventualmente pudiera deteriorarse. Vemos sobre el acta de independencia con la gaveta abierta esas 2 cintas amarillas de seda, también es sintética.
terminan, las rematan 2 recuadritos de piel. Esa piel fue debidamente tratada y esas pieles están allí porque por dentro tienen unas piezas metálicas envueltas en plástico totalmente aisladas. Están allí esas piezas de metal debajo de esos recuadros porque inmediatamente debajo del acta y bajo la tela, en el fondo de la gaveta, hay ocultos 2 magnetos de neodimio. De esta forma evitamos tener que sujetar el acta con alguna cinta, aunque la gaveta es justa al tamaño para evitar que se esté moviendo, pues evitarle más movimiento. Esta cinta, el metal contenido dentro queda atrapado por la fuerza magnética del magneto de neodimio. Entonces, de esta forma sujetamos el acta sin necesidad de maltratarla, sin transferirle estrés por medio de ningún tipo de atadura. Listo el acta y el libro dentro del estuche de conservación, pues fue un honor acompañar al señor Carlos Pacheco. Como les decía, es el artista emérito del Departamento de Restauración. Fui con él de vuelta a las bóvedas del Archivo Nacional a guardarla permanentemente en la bóveda 31A, 31B. Y aquí en esta imagen podemos apreciar una comparación entre el antes y el después. El recuadro blanco es simplemente como quedó el acta y así está el resto del libro después de todos los tratamientos y limpieza que se le aplicó por medio de la Universidad de Costa Rica, las muchachas de la Universidad de Costa Rica. Todo este proceso que acaban de ver fue supervisado personalmente por el artista emérito del Departamento de Restauración del Archivo Nacional, señor Carlos Pacheco. Ya para despedirme, quiero agradecer al personal del Archivo Nacional por invitarme a participar de este proceso histórico.